Biblias, Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25, aunque decía mi profesor que la mayoría de los comentaristas no saben si es una epístola, o es un sermón, o es un tratado teológico. Y mi profesor de seminario decía que en realidad empieza como una epístola, continúa como un sermón y termina como un tratado teológico. Así que son las tres cosas. Pero vamos a decirle epístola. Epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 10. Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Ya salió mi convicción personal. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versos 23 al 25. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia a exponer tu santa y bendita palabra. Señor, hay cosas que no puedo hacer como expositor. Y por eso vengo en dependencia de ti con la expectativa de verte obrando en los corazones de los oyentes. Señor, necesitamos de la santa convicción de reunirnos contigo cada semana para adorarte. Concédenos que esto sea no solo una convicción, sea un fuego que quema nuestro corazón para glorificarte en todas las cosas. Señor, eso es algo que solo tú puedes hacer. Te pedimos, oh Señor, que tú hables a tu pueblo en esta mañana. Ten misericordia de nosotros, obra en tu pueblo hoy, oh Señor, que te necesitamos. Queremos ver que tu gloria pueda correr en esta ciudad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Desde el domingo pasado comenzamos a considerar una serie de exposiciones acerca de los deberes que tienen los miembros de la iglesia delante del Señor para con la iglesia. Nuestro propósito con esta serie de exposiciones es que recordemos en nuestro diario vivir el santo deber que tenemos de vivir vidas ordenadas, si queremos ser una iglesia ordenada. Todos debemos estar en la misma página en los temas que estaremos considerando en estos domingos. Siempre habrá aquellos que inicialmente se sientan renuentes a un tipo de iglesia ordenada. Nuestro deseo es, mis amados hermanos, que entendamos que, oye esto, que un estilo de vida fragmentado, desordenado e indisciplinado no es piadoso. Y si no es piadoso, entonces es impío. Muchos sienten que el orden en la iglesia es una amenaza, una reprimenda, un requerimiento no demandado. La razón es que el egoísmo con este tipo de iglesia es desafiado, lo cual es incómodo. Y la respuesta a tal tipo de iglesia es la siguiente: en esa iglesia hay falta de amor. Nosotros debemos hacerle frente, mis amados hermanos, de una manera amorosa a este malentendido acerca de lo que debe ser una iglesia bíblica. Déjenme decir esto. Una iglesia bíblica no es una iglesia que tiene el nombre bíblico en su nombre. Una iglesia bíblica es una iglesia que está compuesta por personas bíblicas. Y una persona bíblica es aquella que vive a la luz y siguiendo las directrices de la Biblia.
Así que una iglesia bíblica es aquella iglesia que cada uno de sus miembros vive sujeto a las Escrituras. Siempre habrá aquellos que tienen cierta aversión a este tipo de iglesias y lo entendemos. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque el dragón tiene aversión contra este tipo de iglesia. La aversión al orden en el contexto eclesiástico en la iglesia es y siempre ha sido incitado por el dragón que se ha propuesto hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Mis amados hermanos, Satanás está comprometido a perpetrar el desorden y la muerte, sobre todo dentro de las murallas de la iglesia. Satanás pervierte el orden creado, causando confusión en la vida. La distorsión de la vida tal como ha sido diseñada por Dios quien la creó, es activamente desordenada por Satanás, el enemigo de Dios y de su pueblo. Mis amados hermanos, esta guerra espiritual trabaja en contra de toda iglesia que se propone ser una iglesia bíblicamente ordenada. Y tú puedes estar seguro de que Dios odia este tipo de iglesia, porque una iglesia ordenada bíblicamente es una tropa bien entrenada para una victoria efectiva en la batalla espiritual. Satanás ama esas iglesias que no pueden generar entendimiento espiritual para tener reuniones activas, ordenadas y consistentes con las Escrituras. Él ama a esas iglesias, Satanás, donde hay pastoras, donde nadie sabe lo que se cree, donde cada vez hay cosas nuevas, porque el propósito no es edificar, es entretener. Se quiere que cada vez más personas vengan al costo de darle comida chatarra desde el púlpito. Satanás ama a ese tipo de iglesias. Mis queridos hermanos, oye esto, mi amado hermano, tú que eres miembro de esta iglesia. Nuestro compromiso con el ordenamiento eclesiástico debe ser penetrante y genuino en cada uno de los miembros de Iglesia Bautista Reformada de Miami, a fin de sostener el orden existente en la iglesia. Oye esto, la consistencia es requerida. De otra manera vamos a perder fuerza espiritual, aflojaremos el paso y nos deterioraremos con el paso del tiempo. Si la congregación no está asida firmemente a los principios escriturarios que rigen la vida de una iglesia bíblica, vendrá un falso maestro y robará la buena disciplina, los confundirá y los llevará al deterioro espiritual. La semana pasada estuvimos exponiendo la importancia de vivir y de ser una iglesia bíblicamente ordenada. A partir de ahora veremos detalladamente cuáles deben ser las características que debe distinguir a una iglesia si quiere ser una iglesia bíblicamente ordenada. La primera responsabilidad que tenemos, mis amados hermanos, delante de Dios para con la iglesia, si queremos vivir vidas ordenadas, es el deber de asistir fielmente a las reuniones de la iglesia. El día que te hiciste miembro de esta iglesia, tú te comprometiste a lo siguiente. Y si tú quieres ser miembro de esta iglesia, te vas a comprometer a esto. Los miembros deben asistir a todas las reuniones regulares semanales, las reuniones de negocio y también a cualquier reunión especial que sea convocada, a menos que se encuentren providencialmente impedidos por causa de enfermedad, accidente u otra circunstancia.
Eso aparece en los artículos de orden de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Y yo no voy a predicar, no le voy a hacer una exégesis a los artículos de orden. No acostumbramos a hablar de eso. Acostumbramos a hablar de las Escrituras. Así que lo que vamos a hacer es tomar esto como referencia para hablar de la palabra de Dios. Lo primero que aparece en nuestros artículos de orden, mis amados hermanos, es el deber establecido. Los miembros deben asistir a todas las reuniones semanales, las reuniones de negocio y cualquier reunión especial que sea convocada. Ahora, enseña las Escrituras este santo deber de asistir a las reuniones de la iglesia. El texto primario que aparece en las Escrituras fue el que leímos al inicio de nuestro sermón. Y quiero que vayan ahí nuevamente. Si se separaron, es ahí a donde vamos. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Tal vez alguno se pregunte, pero Joel, ¿es necesario que se convenza a los miembros de esta iglesia a venir a todas las reuniones semanales? Mis amados hermanos, yo creo que sí. Y luego en las aplicaciones veremos. Miren el contexto del texto que estaremos exponiendo en esta mañana. Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, sin variación, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y tomamos el no dejarnos de congregarnos, pero eso está en un contexto. Primero, mi amado hermano, la obra de Cristo es la base que nos lleva a imponer, es una palabra que a lo mejor es incómodo para alguien, para establecer la asistencia regular a las reuniones de la iglesia. Miren los versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Cuando instamos a los hombres a asistir diligentemente, cuando digo hombres, hablo de la humanidad, hombres y mujeres, a asistir diligentemente a las reuniones de la iglesia, no es porque sencillamente queremos estar juntos, sino porque tal demanda está sustentada en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en su obra expiatoria. El versículo 19 comienza con las palabras, así que, hermanos. Y el escritor bíblico está mirando hacia atrás, hacia la sección precedente, con su extensa consideración de los sacrificios hechos por Cristo una vez y para siempre. Es basada esa obra de Cristo en la cruz que se pide al pueblo de Dios a que tenga confianza y entre al lugar santísimo. Ya esta es una expresión que usó en el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos ante el trono de la gracia de Dios. Déjenme explicarles algo. La designación lugar santísimo está escogida deliberadamente por el escritor. En los tiempos del Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén estaba dividido en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo podía entrar solo el sumo sacerdote una vez al año
para rociar la sangre del cordero, para hacer sacrificios y estar en la presencia de Dios. Había un velo que estaba justo entre el lugar santo y el lugar santísimo, que iba de arriba hacia abajo, que impedía a todo otro mortal, excepto el sumo sacerdote, una vez al año impedía entrar a ese lugar. Lo que está diciendo el escritor bíblico es que por la muerte del Señor Jesucristo, Él abrió un camino nuevo, donde no solo un ser humano, el sumo sacerdote, sino todo redimido podía estar en la misma presencia de Dios. Que Dios invitaba a su pueblo no a quedarse afuera adorando, sino a entrar a su misma presencia a adorarle a Él. Ese camino nuevo fue por medio del mismo Señor Jesucristo. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Era sumamente ilógico. Imagínense un edificio de mucha altura. Era difícil que alguien se pudiera encaramar arriba y poder rasgarlo, aparte de que era un velo sumamente grueso. Lo que, si pudiera pasar tal cosa, lo que debió haber pasado era que se rasgara de abajo hacia arriba. Uno lo tomara por una punta y el otro por el otro y alaran y se rasgara de abajo hacia arriba. Pero no fue lo que pasó cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Era una indicación de que Dios estaba abriendo ese camino para que su pueblo se reuniera con Él en el lugar santísimo. Ahora, no solo la obra expiatoria de Cristo, porque voy a decir algo más al respecto al final de este punto, sino la obra sacerdotal. Dice que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La casa de Dios no es un edificio. Yo recuerdo cuando era niño, mi hermano y yo, espero que nadie diga amén, éramos muy traviesos. Mi papá, ¿sí? Éramos muy traviesos. El lugar donde mi papá era pastor tenía un local impresionante. Lugares para esconderse. Que miren, se encontró el Titanic, no te encontrarían allí jamás. Y mi hermano y yo amábamos ese lugar. Era grande y corríamos para arriba y para abajo y nos escondíamos. Un día uno de los diáconos nos atrapó y nos dijo: muchachos, ustedes son los hijos del pastor. En la casa de Dios no se corre. Probablemente el hombre quería que yo me espantara. Oh, aquí no se puede correr. Mis amados hermanos, entendí por las Escrituras, no hay un edificio que sea la casa de Dios. ¿Es la iglesia la casa de Dios? Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia viene de una palabra griega que significa asamblea. Estaba diciendo, ya Dios no habita, nunca pudo hacerlo, pero ya Dios, ¿cómo que Dios no puede? Eso es lo que dice Salomón. ¿Cómo el Dios omnipresente va a caber en un local como este? Y era mucho más grande que el templo de Salomón. Ahora este sumo sacerdote está sobre la casa de Dios, la iglesia, y quiere reunirse con su casa cada día del Señor. Mis amados hermanos, dos cosas. Por la obra de Cristo y su sacerdocio, se nos ha abierto la puerta para cada domingo estar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Una cosa, nunca, por favor, nunca le digan al local de la iglesia el santuario.
El local de la iglesia no puede ser el santuario. Eso es católico romano. Santuario viene de santo. No hay nada de santo en esto. Es chirro. Es chirro, ¿no? Lo que sea materiales. No es santo. Es bloque. Es lo que sea el material del techo. No es santo. No lo puede ser más que aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. No le diga a esto santuario. Me rompe el corazón cuando veo a alguien hablando de santuario. Soy católico romano. Y Joel, ¿cómo le decimos? Otro. No le diga templo. El Nuevo Testamento dice que la iglesia es el templo. Que somos piedras espirituales puestas para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. No le llame a eso la iglesia. Joel, ok. No le podemos decir santuario, no le podemos decir iglesia, no le podemos decir templo, como quiere, no como yo quiero. ¿Cómo se habla bíblicamente? ¿Cómo se habla bíblicamente acerca de esto? El local de la iglesia. Cuando usted diga a sus hijos, vamos a la iglesia, yo no estoy diciendo que esté mal. ¿Sabe a lo que se está refiriendo? A la reunión. No al lugar. Si no hay nadie y usted dice, no vamos a excomulgar a nadie por decir eso. Pero quiero que aprendan a hablar bíblicamente. Si no hay nadie aquí, no es una reunión, 3 o 4 ustedes planificaron para pintar el local. No le vamos a decir que es un hereje, pero no le diga, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay asamblea. Vamos al local de la iglesia. Bien, esto lo he estado diciendo desde hace muchos años y lo seguiré diciendo hasta que nuestro entendimiento sobre estas cosas estén centradas en las Escrituras, porque yo sé que es muy difícil cambiar toda una mentalidad. Nuestro texto nos habla de la base de por qué yo tengo que decirle, hay que asistir a las reuniones de la iglesia. Por la obra de Cristo, su sacerdocio, sino que también nos habla el texto de los beneficios. Obviamente yo no voy a hacer una exposición exhaustiva del texto, solo voy a mencionar principios. En primer lugar, de acuerdo a nuestro texto, la asistencia a la adoración pública es necesaria para el mantenimiento de la buena doctrina. Miren el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. La pregunta es, ¿tiene la exhortación de mantenernos firmes alguna relación con la asistencia a los cultos? Claro, mis amados hermanos. La frase no dejando de congregarnos es una frase del participio y califica las 3 exhortaciones a acercarnos, a mantener y a considerarnos. Por eso unir la obra de Cristo a las reuniones de la iglesia, porque el escritor bíblico lo hace. Es una frase general donde la frase no dejando de congregarnos cualifica los 3 participios. Yo sé que eso tiene que ver con exégesis y yo espero que hayan captado la idea. Que no es que yo estoy metiendo un... No, lo metió el escritor de las Escrituras. De ahí que, mi amado hermano, una de las herramientas, oye esto, para mantenernos firmes en cuanto a la profesión de nuestra esperanza, es la reunión de los santos. La enseñanza de la doctrina, que significa enseñanza, de las Escrituras, va a fortalecer tus músculos espirituales, va a consolidar tus huesos espirituales para que puedas vivir y estar firmes en tu andar hacia la Canaán celestial. Mis amados hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando ella se reúne para oír, oye esto, cuando la iglesia se reúne para oír la palabra predicada, ella apoya esa verdad,
se adhiere a ella como su esperanza. Una iglesia puede tener sana doctrina registrada en sus estándares de confesión. Se puede predicar sana doctrina desde el púlpito, pero si la congregación es negligente a asistir a esa predicación, tal doctrina estará perdida en toda la maraña de doctrina demoníaca que hay. Si una iglesia descuida el deber de la asistencia, va a ser zarandeada a nivel doctrinal y podría apostatar. De hecho, mis amados hermanos, esto lo quiero decir con mucho cuidado. La primera evidencia visible de que alguien está apostatando es su negligencia en asistir a los cultos de adoración. Cuando un creyente, eso es la experiencia de más de 20 años liderando en iglesia. Cuando un creyente o un profesante comienza a dejar de asistir a la iglesia, hace rato que esa persona dejó de orar y leer la Biblia consistentemente. Yo no. A mí no me pasó. Vamos a suponer que sí. Te estoy hablando de leer las Escrituras con entendimiento. De orar con entendimiento. Estar en el medio del palmeto y decir, Señor, cuídame. Eso no es orar. Es orar. Entiéndame de lo que estoy hablando. Estoy hablando de una vida consistente de oración. Eso lo hacen los paganos. Hay paganos que en el palmeto cuando está dice, Dios cuídame. Así que alguien haga eso, no podemos llamarle a eso una vida de oración consistente. Puede que haya algún caso que no pase. Pero en la mayoría de los casos, cuando alguien deja de asistir a la iglesia, hace mucho que dejó de leer las Escrituras y de orar. De hecho, no podrá. Mis hermanos, ¿a dónde le llevará una lectura de las Escrituras consistente? Lo va a llevar a la iglesia. Le va a decir, tú no estás andando bien. Tú estás andando independientemente. La manera en que las Escrituras describe al pueblo de Dios es como una ciudad, es como un rebaño, es como una familia. Nunca se pinta al creyente como un llanero solitario. ¿Recuerdan a ese héroe? El llanero solitario. No hay tal cosa en la Biblia. Se pinta como parte de una ciudad, como parte de una familia, como parte de un rebaño. Siempre se dibuja al creyente como parte de un conglomerado. La palabra clave del versículo 20, es el primero. El primer beneficio de reunirnos es el mantenimiento de la doctrina bíblica. El segundo beneficio, la asistencia a las reuniones de adoración es necesaria para las buenas relaciones intereclesiásticas, o sea, dentro del contexto de la iglesia. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Relaciones de edificación, de amor, requieren la inversión de tiempo, consistencia y asistencia. Están dos novios, el novio la llama y le dice, yo te amo tanto. Yo sé que estoy siendo un poco dramático y que hoy los novios de ayer así no se hablan. Eso es de mi tiempo. No sé cómo lo dramatizaría si fuera ¿cómo se llama la generación después de la mía? Un millennial, ¿cómo lo predicaría? Yo no soy millennial. Pero tú la llamas y le dices que le amas. Y tú la llamas una vez a la semana. Y tú le dices a la otra semana, dejaste de hablar con ella 6 días. Yo te amo tanto. Y vas a las otras 6 días y le dices, yo te amo tanto. Ella tiene todo el derecho
de decirte por teléfono, porque ni siquiera vas a su casa, tú eres un mentiroso. ¿Por qué tú dirías eso? Porque las relaciones de edificación y de amor requieren la inversión de tiempo. Solo entonces vamos a poder aprovechar las oportunidades que Dios nos da para ministrarnos unos a otros. Lo que estoy diciendo es que eso pasa en el contexto de la iglesia también. La palabra clave del versículo 24 es la palabra considerémonos. El término tiene la idea de sumergirse en una cosa. Tomar nota de algo, percibir, observar cuidadosamente implica, oye esto, el cuidado del estado espiritual del hermano. Lo que está diciendo, mis amados hermanos, es que cuando tú eres redimido por la sangre del Cordero, eres unido a una iglesia nuevo testamentaria, tú tienes el deber de cuidar de otros espiritualmente y que otros cuiden de ti. El espíritu de nuestros días es de alejamiento e independencia. Yo no quiero que nadie se meta en mi vida. Y por lo tanto, yo no me meto en la vida de nadie. Eso está fuera del contexto de las Escrituras. Miren lo que dice primero a los Corintios, capítulo 12, versículos 25 y 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El creyente no está simplemente preocupado e interesado por sí mismo y por su propio bienestar físico e espiritual. Dios espera, mi amado hermano, que nos preocupemos espiritualmente los unos por los otros. Eso me ha pasado en esta iglesia. Tristemente me ha pasado aquí. Y mi propósito con esta serie es hablar lo más claro que yo pueda. Alguien faltó el domingo. Vengo y le digo, mi hermano, ¿y por qué tú no viniste el domingo? Y me mira con una cara. A lo mejor está diciendo cuánto te amo. Pero lo que yo estoy leyendo es, ¿y a ti qué te importa? Bueno, déjame decirle que a mí me importa mucho la vida de todos ustedes. Y debido a que me importa, yo me preocupo. ¿No dice Mateo capítulo 7, versículo 12, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas? ¿Sabe lo que a mí me gustaría que pasara? Que si algún día usted me ve a mí flojito, usted me llame aparte y me diga, pastor, yo, flojito entiende la expresión, ¿no? Espiritualmente. Pastor, yo lo veo a usted que no lo veo muy espiritual, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan conmigo. ¿Y saben lo que me dice Jesús a mí? Que debido a que yo quiero que hagan eso conmigo, yo debo hacerlo con los otros. Aun si yo no fuera pastor. La idea del Nuevo Testamento no es que vivamos vidas aisladas. Dice sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, Salomón, el que se aparta su propio deseo busca. ¿Sabe qué es lo que tiene en mente el que se aparta? El que vive una vida aislada, hacer su propio deseo. Nosotros no podemos tener el espíritu de Caín, que cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En tercer lugar, la asistencia a la adoración pública es necesaria para la verdadera adoración bíblica. Miren el versículo 25.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa palabra no dejando es una palabra que significa en griego literalmente abandonar, desertar. Es la palabra que aparece en Mateo 27:46, cuando el Señor Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la palabra que utiliza Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, cuando dice que Demas me ha desamparado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú has sido redimido por la sangre del Cordero, si tú has sido salvado, si tú entiendes que vas hacia la Canaán celestial, tú no puedes desamparar la asistencia a la adoración pública. Cuando hablo de adoración pública me refiero a lo que hacemos aquí el domingo y a lo que hacemos en los cultos de oración. Este pasaje primero, oye esto, y lo digo con todo amor, mi amado hermano. Este pasaje destruye la noción que se puede ser cristiano sin comprometerse con una iglesia particular. Cuando hablo de comprometerse, hablo de un compromiso objetivo. No, yo vengo todos los domingos a esta iglesia. Yo estoy comprometido. Yo me siento que esta es mi iglesia. No es que tú te sientas. Es que tú eres. Estoy hablándole, hay visitas hoy. Estoy hablando de los que vienen regularmente a esta iglesia. Si estás por primera vez, tranquilo. Si el creyente no está comprometido con una iglesia y está comprometido a asistir a una iglesia local en particular, este texto no tiene ningún sentido. Dice John Angel James lo siguiente: una asistencia general, regular y puntual a todos los medios de gracia es esencial para el fervor de una vida cristiana. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú no crees que habría una gran diferencia entre una persona, espiritualmente hablando, el resultado que va a experimentar y que va a recibir en el culto de adoración? Una persona que llega a tiempo al culto de adoración, que llega al culto temprano a la reunión de la iglesia, llega con alegría, pero con seriedad, porque sabe que está en la iglesia, la casa de Dios, que va a encontrarse con el Dios del cielo, que va a adorar a su Creador, que va a adorar a aquel que lo redimió de sus pecados. Él viene con expectativa, él viene a ver lo que Dios hará en su vida en ese día. A otra persona que viene tarde, se sienta al final, le encantaría poder sentarse adelante, pero todo lo que queda está allá atrás. Está así. Está en otro sitio. Se acordó que dejó el fogón encendido. Que mañana tiene que pagar los biles. Él está en eso. Está, pero parece que su asiento está vacío. Él no está esperando que nada ocurra en el servicio. Él no espera nada de Dios en la reunión de los santos. ¿No crees que a la hora de irse va a haber una gran diferencia entre el uno y el otro? Hay personas que dicen, yo no recibí nada. No recibí nada, el sermón estuvo. Y muchas veces los sermones están así, yo entiendo. Pero ¿a qué se debe, mi amado hermano? ¿De verdad que fue que el expositor no hizo un buen trabajo? ¿O tenía que ver con algo del corazón? Mis amados hermanos, cuando nos reunimos con el pueblo de Dios, estamos en la presencia de Dios. Dios ha prometido, Cristo ha prometido estar en el lugar donde está la iglesia reunida. En Mateo 18:20, oye esto,
Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alguien me dice, pero ven acá, Joel, Dios no está en todo lugar. Mira, yo no sé la diferencia, de verdad, la diferencia entre que Dios está en todo lugar con este texto. Si Cristo dijo esto así, hay una diferencia entre donde está la iglesia y donde no lo está. Es allí donde Él manifiesta su presencia especial. Y mi amado hermano, yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar donde está Cristo. Cristo me dice que estará en la reunión de los santos. Yo no quiero estar en otro lugar. Yo quiero estar allí. El lugar donde nos reunimos no tiene nada de llamativo en sí mismo. No son tampoco las personas que se reúnen. Ustedes son especiales. Pero lo que hace especial este lugar no son ustedes, ni yo. Es que Cristo está cada domingo con nosotros y viene a reunirse con su pueblo para que le cantemos y para Él cantar con nosotros. Si Él no está aquí, no tiene nada especial lo que cantamos. Ahora, si Él está entre nosotros, mis amados hermanos, este lugar es otra cosa. Es la puerta del cielo, es el lugar santísimo, la presencia de Dios entre nosotros. Entonces, si Cristo está, es especial cantar himnos a ese Cristo, es sumamente especial oír la palabra de Cristo y deleitarnos en la palabra que sale de la boca de Cristo. Gozarme en lo que Él se goza y deleitándome en lo que Él se deleita. Mis amados hermanos, la figura principal de cada culto de adoración es Cristo. Él no está en un asiento específico. No le vemos físicamente, pero sabemos que Él está aquí porque Él lo prometió, de que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él iba a hacer allí presencia especial. Y esto no es solamente para los cultos de adoración, mi amado hermano. Esto tiene que ver con los cultos de oración también. Él bendice a su pueblo con su presencia especial cuando se reúne a orarle a Él. Él llamó a un templo de piedras y de, no sé qué más se construyó el templo de Jerusalén, la casa de oración. Él considera que su pueblo debe ser esa casa también. Él tenía celo por eso. No sé si recuerdan cuando en Juan 2, 13 al 17 él echa fuera. Aparece también en otros evangelios aquellos que están vendiendo palomas y demás. Yo entiendo el negocio. A veces uno iba a hacer un sacrificio y el que tenía dinero podía tener un becerro, pero el negocio de esa persona pudiente era de telas. O sea que él necesitaba para hacer un sacrificio, una oveja, debía comprarlos. Y esas personas suplían lo necesario. A veces eres una persona pobre, no tenía recursos. Y se le pedía a esa persona pobre que si quería ofrecer un sacrificio, ofreciera 2 tórtolas. Pero era un labrador de la tierra. ¿Cómo iba a tener el 2 tórtolas? No se iba a poner a cazarla. Iba allí, iba al lugar y compraba 2 tórtolas. El asunto no era el negocio en sí. El asunto era que estaba en el lugar equivocado. Estaba, dice Lucas, que estaba en el atrio de los gentiles. Habían varios atrios, varios salones aledaños al templo. Y había uno donde debían estar aquellos gentiles que habían entendido la palabra para que adoraran. Lo que dijeron, ¿dónde ponemos esto? Debió haber sido afuera, definitivamente afuera de todo lo que era el templo. No, vamos a ponerlo en el atrio de los gentiles. Total, ¿ellos para qué? El clamor del Señor Jesús fue,
mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Quieres saber si esta iglesia es una iglesia espiritual? ¿Tú quieres saber eso? Venga el jueves al culto de oración. Venga el jueves al culto de oración. De hecho, le he dicho a mis hermanos líderes, esa es la iglesia. Yo sé que hay hermanos que no pueden venir por razones justificadas y de eso vamos a hablar en un momento. Pero no es verdad, mi amado hermano, si hablamos con franqueza, que algunos no vienen al culto de oración, no porque tengan una razón justificada, sencillamente están cansados. No tengo ganas de ir al culto de oración hoy. Y la hemos puesto más fácil, mi amado hermano. Yo estoy hablando con franqueza y lo hacemos online los viernes. Y vemos personas que no son capaces, hermanos, que no son capaces de encender su laptop y conectarse al culto de oración. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no puede? Mis amados hermanos, no es allí donde como pueblo de Dios rendimos nuestras oraciones y manifestamos nuestra debilidad y la suficiencia de Cristo. No es allí donde decimos, yo no puedo con mi vida. Son demasiadas cosas, pero tú sí puedes, oh Señor. Mira la salvación de mis hijos, mira la salvación de mi esposo, mi esposa. Mira esta situación, esta otra, el hermano que perdió una parte de la familia. Mira el COVID. Es online, hermanos. No hay que ir a ningún lado. Es solo entrar a Google Meet, ya estoy de paso enseñando, entrar a Google Meet y poner el código. That's it. No hay que hacer más nada. Hasta pronuncié mal en inglés. No hay que hacer más nada. Déjeme decir esto, mi amado hermano. El domingo es el día del Señor. Joel, para mí todos los días son el día del Señor. El que dice que todos los días son del Señor, en realidad no tiene ninguno. La experiencia de viendo personas me lo dice. No es verdad. Tú quieres hacer todo lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres, los 7 días de la semana. La expresión día del Señor, así como lo estoy diciendo, es nuevo testamentario. No voy a probar eso, espero que ustedes los miembros de esta iglesia estén fundamentados en eso. El domingo es el día del Señor. Mis amados hermanos, hay hermanos miembros de esta iglesia que cogen el día del Señor para otras cosas y se quedan en casa a hacer su voluntad. No, que yo creo que es una necesidad. Cuando a mí me dicen, y yo no oigo a nadie, pero a veces le dicen a mi esposa, ¿por qué no vinieron? Y yo digo, ¿de verdad que no vinieron por eso? No voy a poner los casos visibles para no avergonzar a nadie. Ustedes saben que han venido para cosas que no son, que han dejado de venir a cultos no por una enfermedad o algún asuntos que no tienen que ver con la vida espiritual y asuntos que no tienen que ver con la vida de descanso. Ahora, si se quedaran en casa y al menos se dedicaran a buscar del Señor. Miren lo que dice John Angel James en un discurso acerca de directrices hacia la iglesia. Está hablando de las personas que deciden no ir a la iglesia el domingo, por alguna razón. No está hablando de alguien que está enfermo, no está hablando de alguien que hay una necesidad, se le quemó la casa. Obviamente no te vamos a decir, bueno, que se queme, después resuelve el asunto cuando vuelva. No. O se le quemó la casa del vecino. O de pronto saliste y alguien se desmayó y va a llamar al 911. Son obras de necesidad y de misericordia. Yo no estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando cuando son cosas
que no tienes cómo validarlo bíblicamente. Dice John Angel James, si estas personas estuvieran en sus aposentos, estudiando la palabra de Dios, involucrados en un autoexamen personal, en oración, mortificando sus corrupciones y vigorizando sus gracias, haríamos menos en esto. O sea, haríamos menos insistencia en vengan a la iglesia. Pero ¿es esa su ocupación? Temo que este amor a la comodidad está comiendo a la iglesia. Y esto es siglo XIX. Cuando se escribió esto, y gradualmente convirtiendo el día del Señor en un día de reposo lujoso, en lugar de ser de devoción cristiana. Parece como si muchos de los que profesan ser cristianos en nuestros días estuvieran tratando de satisfacer sus conciencias con la menor cantidad de asistencia a las ordenanzas de la adoración pública, con la menor cantidad de negación personal y con la menor manifestación pública de su religión. ¿Y cuán poco es esto? Mi amado hermano, ¿por qué digo esto? Mi amado hermano, nosotros hemos pecado delante de Dios. Y yo he sido uno. Porque cuando alguien viene y me dice, fulano se quedó en su casa por esta razón, yo no he ido a amonestarle. Yo no he ido a decirle, mi hermano amado, de verdad que tú cambiaste. No estoy hablando de vacaciones, no estoy hablando de que se quedaron por otra cosa. De verdad que tú te quedaste en casa por una comodidad temporal. Y no es uno, mi hermano, son varios. Y yo les pido perdón porque como pastor no cumplí con mi función de ir y sentarme contigo y amonestarte y decirte has pecado contra Dios. No es que si no puedo resolver, es mejor la fe y la obediencia a los mandamientos de Dios a resolver. Si la diligencia, el esfuerzo personal y la autonegación son marcas distintivas de los discípulos de Cristo, esto se va a reflejar en nuestra asistencia a los cultos de oración. Y cosa que me encantaría hacer los domingos. Dime tú, Joel, ¿y cuándo lavo? No sé, pregúntale a mi esposa cuándo lavo. ¿Y cuánto limpio la casa? No sé. Son marcas distintivas la autoobligación, la diligencia y el esfuerzo personal. Esto se va a reflejar en la asistencia a los cultos de oración y de adoración. Nos vamos a sobreponer al cansancio de un día de trabajo, a disponer nuestras mentes a adorar al Señor. Así que ya vimos el deber definido. Veamos en segundo lugar las razones por las que podemos dejar de asistir a la iglesia. Miren lo que dicen los artículos de orden a los cuales le digo a los miembros de esta iglesia te has comprometido. A menos, la asistencia es a menos que se encuentren providencialmente impedidos por causa de enfermedad, accidente u otras circunstancias. Aunque la asistencia a la adoración pública es algo cuantitativo, como ocurre en todas las actividades del nuevo pacto, la esencia del asunto reside en el corazón. Algunos tienden a leer estas palabras de la Constitución como una lista farisaica de excusas legítimas para validar la ausencia. Aunque la Constitución presenta unos pocos ejemplos de impedimentos providenciales, mi amado hermano, no está respaldando la mentalidad de lista de chequeo. Amor, si se nos abrió un gotero, un hoyo en el techo, ¿podemos faltar a la iglesia hoy? La esfera primaria de obediencia en el nuevo pacto es el corazón.
el nuevo pacto nos enseña que la obediencia es central. Vamos, para que no queden mis palabras, porque vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 34. Mis amados hermanos, aquí Dios revela el centro del nuevo pacto. Jeremías 31, a partir del versículo 34. Vamos a leer desde el 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Noten que hay dos distintivos peculiares y particulares del nuevo pacto. Dios pondría su ley en la mente de los suyos y las escribiría en su corazón y perdonaría sus pecados. El centro del nuevo pacto no es solo la gracia, es un corazón que obedece a Dios. Voy a explicarlo. A veces cuando oigo a alguien hablar de gracia, es como si Dios se hiciera de la vista gorda de nuestros pecados. Gracia es, o sea, alguien cometió un pecado. No, pero Dios me da de su gracia. Ok, ¿qué significa eso? ¿Que Dios se va a hacer de la vista gorda de tus pecados? No, Dios no se va a hacer de la vista gorda de tus pecados. Dios no se hizo de la vista gorda de tus pecados y de los míos porque mató a Cristo para redimirnos a nosotros. Segundo, Dios no se hace de la vista gorda de nuestros pecados por cuanto imputó la justicia de Cristo a nuestra cuenta y no lo hará porque nos ha dado de su Espíritu Santo en la regeneración para transformar nuestras vidas. Así que no importa el entendimiento que tú tengas acerca de la gracia, no es que Dios se hace de la vista gorda. No, tranquilo, no pasa nada, tú estás en la gracia. Nosotros no, están en la ley. Aún en aquello que es cuantificable, como la asistencia a la adoración pública, debemos mostrar una obediencia evangélica. ¿Saben qué es una obediencia evangélica? Una obediencia evangélica es una obediencia que no se realiza por temor al castigo, que no se realiza para ganar méritos. La obediencia entiende que ni aún haciendo las mejores cosas, se nos quita el castigo se nos quita por la obra de Cristo, que no ganamos méritos delante de Dios por ninguna obediencia. Nuestra obediencia es fruto del amor a Dios y de su agradecimiento por la salvación que nos ha dado. Miren el ejemplo de un grupo de santos del pasado, cómo manifestaron y evidenciaron una oportunidad de lista de chequeo. Vayan conmigo a Números capítulo 9, ya yo estoy terminando. Versículos 6 al 13. Números capítulo 9, versículos 6 al 13. Déjenme ponerlos en contexto. Dios había determinado que había 3 fiestas importantes que todo israelita que amaba a Dios debía asistir y debía cumplir. Y una de estas fiestas es la Pascua. Ahora, Dios había determinado que si tú habías tocado a algún muerto,
tú no debías participar de la Pascua, tú estabas inmundo. La idea no era sencillamente restringir la fiesta, era mostrar la importancia de la santidad delante de Dios. Era una enseñanza a tipo ejemplo. Así que esto sucede en el contexto de la Pascua. Miren lo que pasa. Versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de un muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo a los 14 días del mes. Entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso suyo en él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y miren aquí, unas personas que legítimamente no tenían que cumplir con la Pascua, pero ellos tenían algo en el corazón. Ellos querían celebrar esa ordenanza. Ellos querían celebrar esa Pascua. Mis hermanos amados, a veces no podremos venir por un asunto justificado, un verdadero asunto. ¿Cómo estará nuestro corazón? ¡Oh! ¡Qué dolor! Que yo no puedo estar con el Señor. De verdad, estoy enfermo. O estoy de viajes. O algún asunto estrictamente necesario. Yo sé que la palabra necesario es. Yo necesito un televisor, siempre pongo este ejemplo, de 65 pulgadas. No necesita un televisor. Estoy hablando de real necesidad. Pero ese creyente está dolido en el corazón, porque él no quiere estar en ningún otro lugar que donde Dios está reunido con su pueblo. Ahora el texto es claro. La persona que está limpia, o sea, no hay un impedimento real, necesario. Debe estar reunido con su pueblo para celebrar la Pascua. Si no, debe ser cortado del pueblo. ¿Qué pasa si alguien adultera contra su esposa y no se arrepiente? Debe ser cortado del pueblo. Bien. ¿Qué debe ser una iglesia si encuentra un ladrón robando y no se arrepiente? Debe ser cortado del pueblo. Ahora la adoración y la honrar a Dios es tan menor que si alguien determina faltar a los cultos de adoración solo por quedarse en su casa para hacer otra cosa, ¿no merecería también que analicemos con esa persona que si no se arrepiente y cambia de conducta, se tome una acción disciplinaria? ¿Por qué no? Toma esta ilustración y ya esto es para bajar la tensión y llegar a la conclusión de un sermón que predicó el pastor Salvador hace mucho tiempo. Es una carta que le envía un pastor preocupado a una fábrica de aspirinas. Es en tono de broma, ya para bajar la tensión. Dice, un pastor preocupado le escribió una carta a un fabricante de aspirinas expresando lo siguiente: usted fabrica pastillas de aspirina que alivian el dolor, el resfriado y las fiebres.
La mezcla utilizada en sus pastillas hace posible que la gente se levante de sus camas y luche contra dolores de cabeza, los nervios y los espasmos musculares. He notado, dice el pastor, que estas pastillas hacen maravillas los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y especialmente los sábados. Pero las personas que toman esas pastillas los domingos no parecen obtener alivio. Ellos dicen que no pueden deshacerse de sus dolores y afecciones y que por lo tanto no pueden asistir a la escuela dominical ni a la iglesia. ¿Sería posible añadir algún ingrediente que trabaje los domingos también? Con optimismo, un pastor preocupado. Mis hermanos, yo entiendo lo que es estar enfermo. Yo soy un hombre enfermo. Y ustedes me ven y se enteran, a veces viene la persona y se enteran en el culto de oración, mi lista desgraciada. Hay veces que yo no tengo ganas de venir, porque me duele el alma. ¿A usted le ha dolido alguna vez el alma? Eso no duele, una expresión cubana. Y yo a veces bromeando le digo a mi esposa, Lumen, ve y tú y predica. Y mi esposa me dice, eso es un chiste. Me dice, mira, levántate. Y vamos para la iglesia. Hay una parte del texto que yo no he expuesto y la voy a poner en la conclusión. Es la parte final del versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra congregarnos usada en este texto en griego es la misma palabra que usó Jesús en Mateo 24:31 y la que usó Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1 para hablar de la reunión final que tendremos todos los elegidos con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Mi amado hermano, cuando somos fieles en nuestra asistencia, hacemos una declaración ante Dios y los hombres de que ahora somos miembros de los elegidos de Dios, los cuales llegará un día, un bendito día donde todos estaremos reunidos con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Una reunión que durará siglos y por siempre. Amado hermano, si esperamos estar reunidos ese día final, deberíamos nosotros empezar a practicar ahora en nuestros días. La luz que refleja este texto es la cruz de Cristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Te quiero animar a ti, mi hermano amado, que eres fiel cada domingo, viniendo a adorar al Señor. Cuando fielmente asistes a las reuniones del Día del Señor, tú estás haciendo un sermón visual al mundo que no viene a reunirse en nuestros días. Venir aquí el domingo a adorar al Señor hace una distinción entre el piadoso y el impío. Sí, tú pareces raro ante los vecinos que están preparándose para cortar el césped, que te ven poniéndote tu corbata y tu traje para adorar al Señor, y ellos se disponen a ponerse el short para jugar golf. Y te ven montándote tú en tu automóvil con tu familia para dirigirte a la iglesia a adorar al Señor. Y probablemente ellos se burlarán de ti. Dirán, mira el tonto este. Pudiendo venir con nosotros a jugar golf, a ir a cantar a ese lugar ahí. Tú estás haciendo un sermón visible. Tú serás un sermón que pondrás a esos hombres y mujeres sin excusa,
delante de Dios, porque ellos prefirieron hacer un sinnúmero de cosas en el día del Señor y no ir a adorarle. Sí, ahora ellos están jugando golf y ahora ellos están cortando su grama y tú tendrás que hacer eso otro día, luego que vienes del trabajo cansado. Pero con tu asistencia fiel a las reuniones, tú estás haciendo un sermón de condenación, un sermón visual de condenación al mundo, porque muestras que ellos no son miembros de la eclesía de Dios. Ellos no son miembros de la iglesia de Dios. ¿Qué tienes que hacer si tú has sido convicto de pecado? Si tú has entendido, mira, fallé. Yo tomé este domingo y este domingo para cosas que no, nosotros lo vemos necesario, mis amados hermanos. La verdad que no lo es. Tu alma es más necesaria. No, que no puedes hacer eso otro día. Bueno, que no lo hagan. Y tú muestras tu fe y tu obediencia a Dios. ¿Qué debes hacer si Dios ha hablado a tu corazón? Tú tienes dos trabajos que hacer. Uno, tú te puedes enojar conmigo. Mira esto. Ahora yo no puedo faltar los domingos a la iglesia. Bueno, si eres miembro de esta iglesia, a eso es lo que te comprometiste. Pero puedes tú venir con mansedumbre y oír la palabra de Cristo y decir, no, yo lo hice mal. Yo no debía haber faltado ese día a la adoración, a mi cita con Cristo. Cristo nunca falla. Cristo viene cada domingo. Y tú entendiste que tú no debiste haber faltado ese domingo. Mi amado hermano, en Cristo hay consuelo y perdón en el arrepentimiento. Tú puedes confesar tu pecado a Dios. Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes hacer el compromiso delante de Dios de decir, mira Señor, a menos que haya una situación de enfermedad o esté de viaje de vacaciones, obviamente no vas a estar, lo cual es legítimo, o esté de viaje por algún asunto de trabajo. Yo veré que faltaré solo aquellas cosas que son por las que son realmente necesarias. Yo te puedo ayudar, mi amado hermano. Ten el valor de venir y decirme, Joel, mira, a veces uno no, y eso es conmigo también. A veces uno no tiene la objetividad para ver qué es necesario y qué no es. Si estás enfermo, mi hermano, quédate en casa. Repon tus fuerzas. Hay buenos sermones que se están predicando ahora online. Es triste que no podamos poner los nuestros por ciertas razones. Pero hay buenos sermones que se están poniendo. Estás enfermo, quédate en casa, no vengas. No tengas que sufrir, no tienes que sufrir. Hay un asunto de necesidad real, de necesidad. No vengas. Dios sabe. Pero a veces nuestro corazón es engañoso. Y es bueno que preguntes. Hay hermanos que vienen y me dicen, Joel, este domingo que próximo no vendré. Por esta y esta razón. ¿Saben lo que pasa generalmente cuando me dicen eso? Primero agradezco, alabo al Señor que hagan eso. Muestran su confianza y que me ven como su pastor. Esas son las cosas que me dicen que yo soy tu pastor. Pero generalmente cuando hacen eso es porque tienen el permiso no mío, el de Dios, para no venir. Cuando no hay una razón real, no lo dicen. Sencillamente no vienen. No dan una excusa.
Yo me comprometo a algo, mi amado hermano. Yo me comprometo que si yo sé que tú has dejado de venir por una razón no legítima, yo te llamaré aparte y yo te lo diré. No importa quién seas. Si algún día ustedes me ven faltando por una razón no legítima, ustedes tienen la autoridad para llamarme la atención. Pero yo me comprometo a que si tú faltas, estoy hablando a los miembros de la iglesia, por una razón no legítima, yo te lo voy a decir en tu cara. No porque quiero lastimarte, yo quiero el bien de tu alma. ¿Sabes lo que pasa con el pecado? Dice el mismo escritor de Hebreos que gana ventaja. Eso es lo que pasa cuando perdemos consistencia. Decimos, mira, un domingo, ¿qué pasa un domingo? Y terminamos en pecados más groseros. Porque le hemos dicho a nuestra conciencia y a Dios, un domingo. Siempre les digo esto. No por gusto, en la historia de David aparece un versículo que es raro. ¿No le parece a ustedes raro cuando dice, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén? ¿Qué texto más raro? ¿Qué tiene de importancia un texto como ese? Sí, decidió tomarse unas vacaciones. ¿Qué hay de malo en eso? Sí, era el tiempo en que los reyes van a la guerra. Él decidió no ir, no cumplir con su responsabilidad, quedarse en casa. Lo que viene atrás fue el pecado de Betsabé. Porque supo cuál era su responsabilidad, pero dijo, un día, yo me he pasado 30 años gobernando esta nación, yo me voy a quedar aquí, no voy a hacer la guerra. Y terminó enredado con una mujer ajena. Gracias a Dios, no, cada vez que hacemos eso, no terminamos todos enredados con una mujer ajena. Estoy así por la hora. Vamos a orar. Ay, Señor y Dios. Tú sabes, oh Señor, que a mí no me gustan predicar sermones así. Por mi pecado, tú lo sabes. Yo no puedo delante de ti esconder. Por mi pecado yo quiero que yo le caerle bien a todos. Y que todos se vayan contentos de aquí. Y hablando de mi buen sermón. Yo sé que sermones como estos no se publican. No se hacen libros de sermones como estos. Son sermones que se odian. Pero, Señor, amamos a tu pueblo. Señor, no quiero ver esta iglesia, oh Dios de gracia, deslizándose poco a poco de lo que es una vida ordenada. Perdóname, oh Señor, si dije algo inadecuado. Pero yo proclamé la verdad. Danos de la mansedumbre para aceptar tu palabra e ir corriendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Dame valentía, oh Señor, para enfrentar a tu pueblo por amor a ellos. Ten misericordia de nosotros y no apartes tu candelabro de nosotros. Concédenos el mantener y desarrollar el primer amor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.